Podcast Canal Senior. El deterioro cognitivo es uno de los principales focos de atención en investigaciones sobre envejecimiento. Con la edad, nuestro cuerpo experimenta cambios que también se ven reflejados en nuestro cerebro, y por ello es fundamental promover la utilización de los recursos que se encuentran a nuestro alcance, para así mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Pero qué es verdaderamente el deterioro cognitivo? Para hablar de ello y ponernos un poco en contexto, tenemos a Carlota Sáenz de Urturi, que es directora y neuropsicóloga en Cognitiva en Chamberí. Cognitiva es una entidad dedicada a la prevención y rehabilitación del deterioro neurocognitivo, proporcionando así tratamientos, asesoramiento y actividades dirigidas a individuos que se enfrentan ante este desafío. Muy buenos días, Carlota, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Deseando poder explicar un poco y poner algo de luz, ¿no? sobre este tema que comentabas del deterioro cognitivo, que sabemos que genera muchas dudas, ¿no? Cuando llega el momento de enfrentarse a ello y no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Por desconocimiento. Pues si te parece, para comenzar, vamos a poner en contexto a nuestros usuarios y vamos a dar respuesta a una pregunta básica, que es ¿qué es el deterioro cognitivo? Pues el deterioro cognitivo, sobre todo cuando hablamos de ello en adulto mayor, son aquellas dificultades cognitivas, valga la redundancia, es decir, en procesos como la memoria, la atención, el lenguaje, que son mayores a los que podríamos esperar simplemente basándonos en un envejecimiento normal, ¿no? Es decir, sabemos que cuando envejecemos, igual que cambia el cuerpo, cambia nuestra mente, ¿no? Y que hay determinadas pérdidas, por decirlo de alguna manera, que pueden entrar dentro de lo esperable, ¿de acuerdo? Pues vamos un poquito más despacio, nos cuesta a veces más encontrar las palabras. Pero esto hasta cierto grado es normal. Cuando empieza a interferir en nuestra vida diaria, empieza a quitarnos autonomía, esto lo tenemos que llevar a un especialista y lo tenemos que ver, ¿de acuerdo? Porque cuando ya no se explica por la edad es cuando empezamos a hablar de ese deterioro cognitivo. Es decir, cuando su frecuencia y su impacto en la vida diaria empieza a generarnos problemas. ¿Y cuáles son estos signos que nos muestran que empieza a haber problemas? Pues bueno, lo más habitual, ¿de acuerdo? Son los fallos de memoria, ¿no? Que efectivamente seguro que todos conocemos, pero que, insisto, cuando se produce ese deterioro cognitivo empiezan a ser mucho más habituales, es decir, empiezo a olvidar citas importantes, empiezo a olvidar incluso el nombre de algún conocido, ¿no? Quizá no de mis familiares, pero sí de algún conocido, o incluso puedo tener algún episodio de desorientación, un poco de, bueno, iba a un sitio, incluso por un entorno que es familiar para mí, ¿no? Pero iba a un sitio y de repente no sé muy bien qué camino tengo que tomar, ¿no? O me desubico más de lo normal con el día, ¿no? No sé exactamente si hoy es lunes, hoy es jueves y eso me ocurre habitualmente, ¿vale? Insisto que la frecuencia es algo que es importante tener en cuenta. ¿Y esto resulta difícil de identificar? Claro, muchas veces la propia persona no registra del todo, ¿no? Esas dificultades que está sufriendo. A veces, digamos, esa falta de registro, esa falta de conciencia, es un síntoma más del deterioro cognitivo. ¿Qué me refiero? Si yo tengo fallos de memoria, también olvido mis olvidos, ¿no? No tengo un registro consistente de cuándo he olvidado una cita o cuando eso, pues creía que tenía que ir a un sitio un día y era otro. Entonces esto hace que yo no pueda autoevaluar que estoy teniendo esos fallos de memoria o esas dificultades cognitivas. Para eso el entorno muchas veces antes que uno mismo, sobre todo las personas que conviven, ¿no? con la persona, son las que pueden dar con mayor rapidez la voz de alarma, ¿no? Y cuando empezamos a observar cambios en un familiar
pues lo que decimos, ¿no? Que su comportamiento empieza a verse afectado, también hay temas muy reiterativos de conversación, ¿no? Me pregunta varias veces la misma cosa y él antes no hacía estas cosas. Esas señales de alarma muchas veces las observa antes el entorno que, digamos, que el propio afectado, ¿no? Por las dificultades. Y también se da esa situación en la que es el propio afectado el que es consciente, pero que realmente se niega a aceptarlo. Por supuesto que ocurre, es decir, también hay personas que pueden tener esa consciencia y efectivamente, en tanto que me genera frustración, me genera miedo, ¿no? Preocupación, puedo intentar, digamos, no admitirlo delante de mi entorno. Pero se dan ambos casos, es decir, efectivamente hay personas que no quieren aceptarlo, ¿no? Por todo lo que eso conlleva hacia su entorno, también un poco queriendo proteger, ¿no? A mi familia, no quiero que se preocupen, claro, a ver si estoy en realidad en un proceso más grave, ¿no? En un proceso degenerativo y aceptar eso. Evidentemente es un proceso difícil, ¿no? Y que incluso implica un duelo, ¿no? En sí mismo. Pero es verdad que, insisto, no son todos los casos. Es decir, a veces hay que diferenciar la falta de conciencia. Es decir, cuando yo no, de verdad creo que estoy bien, pero insisto que eso también sería un síntoma más, ¿no? de deterioro cognitivo. Es verdad que para las familias, para el entorno, hacer una distinción de una cosa u otra puede ser complicado, ¿no? Pero es verdad que ahí el profesional sí puede matizar y puede valorar hasta qué punto es un aspecto emocional, ¿no? Que sería más la parte de aceptación, o un aspecto más cognitivo, que sería eso, la consciencia, ¿no? De las propias dificultades. Y puede ser que se esté naturalizando o normalizando el deterioro cognitivo, que quizás es más grave de lo que parece, pero da por hecho que es una causa natural de la edad y por lo tanto no le prestamos atención como familiares o como entorno. Totalmente. Yo creo que es un poco la cultura, digamos, de la que venimos, ¿no? De, bueno, si ya tiene 85 años, pues normal que se le olviden las cosas. Efectivamente, esa creencia creo que está muy arraigada en la sociedad en general, y justo creo que es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Los profesionales, los medios, para hacer entender que eso no es así. Decíamos, es cierto que con el envejecimiento, bueno, pues hay algunos cambios cognitivos y puede dar lugar a algún despiste más o a alguna dificultad para encontrar la palabra, pero no debemos naturalizar que el envejecimiento implica dependencia, implica eso, no poder llevar un registro de mis actividades, o implica tener que repetir un tema de conversación constantemente. Cuando se da esta circunstancia es que hay algo que está ocurriendo que no es parte de un envejecimiento normativo y que debemos ver con un especialista. ¿Y cuál sería el envejecimiento normativo entonces? Digamos, el envejecimiento normativo sería aquel en el que una persona, a pesar de o sea, por los cambios asociados normales a la edad, ¿no? Pues sí que hay ciertos cambios físicos, insisto, también ciertos cambios cognitivos, pero la persona puede seguir valiéndose por sí misma, es decir, no depende de terceros para hacer sus actividades de la vida diaria. Es decir, esta persona tiene sus relaciones sociales, tiene sus pequeñas rutinas en el día a día, y es capaz de mantener perfectamente una conversación, de gestionar digamos, tanto su agenda como sus finanzas y su día a día, es decir, como lo haría, digamos, cualquier adulto que en un momento dado necesite un poquito más de tiempo para hacer una actividad, que camine un poco más despacio, o que en un momento puntual, bueno, pues pueda tener un despiste puntual, pero digamos como podemos tenerlo cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Eso sería un envejecimiento normativo. Siguiendo un poco esta línea, en vuestra experiencia con usuarios con los que trabajáis activamente en Cognitiva, ¿os habéis encontrado con la situación un poco contraria, inversa,
de un paciente que realmente no tiene un deterioro cognitivo grave ni preocupante, pero que su entorno o su familia sí que está muy preocupada por él? Claro, sí, sí se puede dar esa situación, pero normalmente está más relacionado cuando hay alteración emocional. Es decir, igual una persona que tiene un estado de ánimo pues, deprimido o que tiene sintomatología ansiosa, todos estos aspectos emocionales también influyen en el rendimiento cognitivo, y cuando se dan en una persona mayor se pueden, digamos, mimetizar o se pueden confundir con un deterioro cognitivo debido a otra causa. En cualquier caso, siempre se puede trabajar. ¿Ya que me refiero? Por supuesto que puede haber algunas familias que tengan unas demandas excesivas, ¿no? Con su familiar, con una persona mayor. Pero es verdad que incluso una persona mayor que no tiene un deterioro cognitivo instaurado, ¿de acuerdo? O diagnosticado, también puede beneficiarse de la estimulación cognitiva a nivel preventivo. Es decir, hay que pensar que normalmente a raíz de la jubilación disminuye nuestro nivel de actividad y al final el cerebro funciona como un músculo. Requiere actividad para mantenerse lo más ágil y lo más eficiente posible. Una forma, aparte de llevar en general un estilo de vida activo, una forma buena para mantener esa mente ágil, sin duda es incluso empezar a realizar algo de estimulación cognitiva, insisto, a nivel preventivo, es decir, trabajando estrategias para tratar de mantener, digamos, lo más ágil posible esa mente. Pero es verdad que en todos los casos hay que trabajar también las expectativas a veces con los familiares, ¿no? Del pronóstico del futuro o de lo que le está pasando a su familiar. ¿Pero hay unas expectativas mayormente positivas o negativas? Pues, a ver, aquí cuando hay una persona que ya tiene dificultades cognitivas, es verdad que muchas veces las familias vienen con ideas, bueno, pues ya muy asociadas a un proceso de Alzheimer en una fase avanzada, de donde serían expectativas negativas, ¿no? Y esto también tenemos que trabajarlo, porque evidentemente incluso cuando hay un deterioro cognitivo la evolución no es igual en cada persona, y es posible que haya personas que se puedan mantener, digamos, simplemente con dificultades leves muchísimos años, siempre que sigan unas pautas, ¿de acuerdo? Y siempre que se mantengan activos y sigan los tratamientos que tienen que hacer. Dicho esto, es verdad que también a veces hay familias que vienen con expectativas muy positivas, ¿no? Incluso cuando ya hay un diagnóstico o no acaban de entender, creen a veces que los síntomas cognitivos se confunden con, bueno, es que no pone interés, es que no presta atención, ¿no? Y a veces como minimizando o sin ver realmente cuál es el foco de las dificultades. Y claro, aquí es donde también hay que hacer entender que no, que a veces nuestro familiar no hace cosas no porque no quiera, sino porque no puede. Lo que pasa es que las dificultades cognitivas, como no se ven externamente, cuesta comprenderlas, ¿no? Pero ahí es donde estamos los profesionales para trabajar toda esta parte también con las familias. O sea, por supuesto hay que trabajar con los pacientes, digamos, con los usuarios, pero sin duda hay que hacer trabajo con las familias para ajustar expectativas, ya sea en un sentido o en el opuesto, ¿no? ¿Estas expectativas se deben a una falta de educación en la sociedad? Por lo que me estás contando, la gente realmente no es consciente de lo que implica un deterioro cognitivo, sea en uno mismo o sea en las personas que le rodean, hasta que no pasa en su círculo. Efectivamente, yo creo que en general, como casi todo, ¿no? Lo que rodea la salud mental o todas las, digamos, las alteraciones neurológicas, ¿no? Que insisto que como son entidades que no se ven, parece que no existen, y es como que ahora estamos empezando a tomar cierta conciencia de ellas, ¿no? Entonces,
efectivamente no se comprenden porque quizá vemos físicamente a una persona que está bien, que aparentemente no tiene ninguna dificultad, y sin embargo, eso, veo que ha reducido su nivel de actividad, que ya no se implica en las conversaciones familiares, que jugaba al ajedrez pero lo ha dejado y lo confundimos, ¿no? con eso, con, "Nah, es que no pone interés", ¿no? Es que las dificultades cognitivas le impiden, ¿no? Y hace que lo que antes era agradable ahora sea frustrante, porque no puede mantener el mismo ritmo, eso, en las conversaciones o en determinadas aficiones. Entonces creo que es muy importante la labor de divulgación y de hacer entender efectivamente em, que efectivamente esos cambios de comportamiento se deben a un problema, ¿no? Un problema y que hay que tratar ese problema igual que hacemos con cualquier afección física. Bueno, pero decías que estamos comenzando a ser conscientes, es decir, que hay una evolución positiva como sociedad por nuestra parte. Sí, creo que sí, insisto, creo que todavía queda, por supuesto, mucho trabajo por hacer, pero creo que empezamos a tomar conciencia y a enfrentarnos a esta realidad. También es cierto que en tanto que, claro, la población cada vez está más envejecida, ¿no? Creo que cada vez todos vamos conociendo más casos o algún caso cercano, ¿no? Y eso también obliga a tomar conciencia, un poco lo que tú decías antes, ¿no? Que hasta que no lo vemos en primera persona, cuesta más. Dicho esto, pienso que es importante concienciar y enseñar a identificar síntomas desde que somos jóvenes, porque también además la prevención viene a lo largo de toda la vida. Es decir, ahora estamos trabajando pues con la generación de mayores actual, pero todos seremos mayores en el futuro y es importante que conozcamos qué cosas podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? O a lo largo de nuestra vida para tratar en lo posible de prevenir o de retrasar todo lo posible un posible o probable deterioro cognitivo, ¿no? Precisamente también me parece muy importante preguntarte sobre qué es lo que podemos hacer para prevenir cuando todavía somos personas jóvenes, por así decirlo. ¿Existe algo que podamos ir haciendo ya durante toda nuestra etapa adulta para que cuando seamos adultos mayores no tengamos las mismas posibilidades? Bueno, pues efectivamente, al final el estilo de vida que hemos ido llevando, ¿no? Digamos en la edad adulta, en la mediana edad, va a influir, ¿no? En cómo enfrentemos el envejecimiento. Evidentemente, todo lo que sean hábitos saludables, es decir, cuidar la alimentación, hacer ejercicio. Insisto mucho en mantenernos activos cognitivamente, ya no solo teniendo, digamos, trabajos que requieran esa demanda, ¿no? O a través de los estudios, que también es un factor importante, sino incluso teniendo aficiones que también refuercen, ¿no? Esa actividad. Es decir, pues, siempre se pone el ejemplo, ¿no? Pero como tocar un instrumento, aprender idiomas, viajar. Todo lo que sea el enfrentarnos a diversas situaciones variadas que nos requieran activamente que nuestra mente tenga, ¿no? que resolver problemas, que encontrar soluciones, todo eso va a ser positivo. Pero, y luego, por supuesto, como en cualquier otro tipo de problemáticas, pues evitar tabaco, alcohol, etcétera, ¿no? Todo eso son factores que podemos ir almacenando de protección, ¿no? Y que pueden ayudarnos a lo que decías, ¿no? Reducir las probabilidades de que desarrollemos un deterioro cognitivo o incluso en el caso de que se produzca, porque también no es determinante, pero también tenemos la parte genética, ¿no? La parte biológica que no podemos controlar. En caso de que se produzca ese deterioro cognitivo, también que la evolución sea mucho más lenta, que nos podamos mantener muchísimo más autónomos y muchísimo más activos a pesar de que pueda haber una leve dificultad cognitiva.
Me parece también muy importante remarcar, porque toda esta conversación parece que nos acompaña a un mismo punto, que es también la importancia del trabajo psicológico que hacéis desde Cognitiva. Es decir, aquí también este es un factor importante y lo podemos unir en varias vertientes. Por ejemplo, me decías hace un momento, ¿qué podemos hacer siendo más jóvenes? Es verdad que la gestión del estrés, la ansiedad, todo eso son factores que debemos evitar en lo posible. Sin embargo, efectivamente, hay veces que no somos capaces, ¿no?, de gestionarlos nosotros solos. Y también necesitamos buscar esa ayuda psicológica, ¿no? En esa parte ya podemos, desde jóvenes, tratar de prevenir, ¿no?, y de aprender a manejar cuando tenemos algún tipo de problema emocional y aprender a través de esta terapia psicológica, ¿no?, a afrontarlo. Pero esto también aplica cuando nos hacemos mayores, es decir, que nunca hayamos necesitado esa ayuda no quiere decir que cuando seamos mayores no la necesitemos. Y también es habitual el hecho de que aparezca ese tipo de alteración emocional, depresión, ansiedad, asociado al envejecimiento. Y una vez más, no debemos conformarnos, ¿no? Como decíamos antes, no debemos decir, bueno, como yo ya tengo tantos años, pues ya total, ¿para qué? No, ni muchísimo menos. Es decir, cuando hace falta esa asistencia psicológica, ya no a nivel emocional, ya no solo a nivel cognitivo, debemos buscarla activamente, ¿de acuerdo? Porque también, como decía antes, nuestro estado anímico, la parte emocional, influye en el rendimiento cognitivo. Y entonces entramos en un círculo, ¿no?, en una espiral en el que si no estoy bien anímicamente, es probable que tenga más despistes, es probable que tenga más olvidos, es probable que digamos que me involucre menos en determinadas actividades, pudiendo llevarme a desarrollar al final, si estamos ya hablando de una persona mayor, un deterioro cognitivo que al menos en cierta medida podríamos haber controlado, ¿no?, y trabajado de otra manera desde antes de que apareciera el deterioro como tal, trabajando la parte emocional. Genial, Carlota, pues tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo vamos a seguir trabajando como sociedad y como individuos por esa consecución de un envejecimiento activo. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por ponernos un poco en contexto sobre qué es el deterioro cognitivo y cómo podemos prevenirlo. Muchísimas gracias a vosotros. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.